Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos dando ingreso a los participantes de esta conferencia. En unos segundos damos inicio. Les solicitamos que apaguen sus micrófonos y que tengan las cámaras desactivadas, con el fin de que la conectividad sea buena para todos. Les recordamos que esta conferencia va a estar grabada y disponible en el canal de YouTube de la Asociación de Profesores de Geografía para que ustedes puedan retomar los conocimientos en ella adquiridos. Le damos la bienvenida a todos los participantes en esta conferencia denominada ¿Qué geografía enseñamos en el siglo XXI? A cargo de la profesora magíster Gladys Clavijo. Ella, profesora de geografía, recibida en el Instituto de Profesores Artigas, máster en educación en la Universidad Ort, diplomada en didáctica de la geografía en el IPES, con posgrados en entornos virtuales de aprendizaje y formación docente y TIC en la OEI. Además, ex inspectora nacional de geografía y docente del actualmente. No tengo audio, solicitamos por favor que apaguen sus micrófonos y vamos a dar comienzo a la conferencia luego de algunas breves palabras de nuestro presidente de la NPG, Darwin Carballí. Buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, un agradecimiento enorme de parte de la Asociación de Profesores de Geografía, a Gladys Clavijo, por su contribución, por su tiempo, por sus ganas. Y bueno, y un agradecimiento a todos y a todas las que nos acompañan. Así podemos materializar esta experiencia de formación permanente y continua. Y bueno, desearles a todos una buena jornada. Y bueno, Gladys, te escuchamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Darwin, a Marcos, agradecer a la NPG públicamente la oportunidad de poder compartir con muchos colegas estas instancias de diálogo, de intercambio, de reflexión sobre la geografía. Como decía muy bien Marcos, en este momento, bueno, no me encuentro en funciones, recientemente jubilada en febrero del año 20, habiendo trabajado en los últimos años en la Inspección Nacional de Geografía y habiendo recorrido unos 10 departamentos del país, visitando y conociendo a los docentes. Y trabajando además en el Instituto de Formación Docente de Pando, durante muchos años en la formación de maestros, tanto en geografía primer año como en el taller de apoyo a la práctica que se trabaja en tercero de la formación también de maestros. Por eso también agradezco al Departamento Académico de Geografía de Pando el nombre de Marcos al resto de sus integrantes. Esta charla estuvo en principio pensada también para esos estudiantes de magisterio y de profesorado del Instituto de Pando, y bueno, y fue allí que recibo después la invitación de parte del profesor Marcos Gómez para hacerla extensiva también a los docentes a través de la asociación. Así que en estos minutos, bueno, si por lo menos cumplimos nuestro principal objetivo, que es el intercambiar y reflexionar entre todos sobre qué geografía estamos enseñando en este siglo XXI, es importante que por lo menos podamos contestar la pregunta a través de esta charla, o que cada uno de ustedes, al finalizar la misma, se realice esta pregunta sobre cuál es la geografía que estamos trabajando en este momento en nuestras aulas. Sabemos que vivimos una realidad muy diferente en estos momentos, donde la presencialidad no está dada, lo hacemos desde la virtualidad y en otras ocasiones en forma mixta, por decirlo así, y bueno, eso ha generado en todos nosotros también un cambio importante en cómo encarar, ¿verdad?, nuestras clases de geografía a través de lo que es la virtualidad. Por eso es importante que estas instancias, que son instancias cortas, digo, terminaremos alrededor de las 6, un poco antes quizás, instancias cortas que sirvan para ponernos a pensar juntos. Hay mucha gente que ha entrado en esta
en esta charla a través del Zoom, ¿verdad? Gente muy joven quizás, que no nos conocimos, no tuvimos la oportunidad de conocernos, ya sea desde la supervisión o desde la práctica. Yo trabajé prácticamente en el departamento de Canelones la mayor parte de mi actividad docente, y algo en el IPA también, en Geografía de América Latina. Como verán ustedes en esa primera diapositiva, que es la presentación, aparece allí una pregunta y una imagen. ¿Qué geografía enseñamos en el siglo XXI? Esa pregunta que queda abierta, quizás haya generado en la mayoría de ustedes nuevas interrogantes. Y esa es un poco la idea, ¿no? O el planteo de alguna hipótesis sobre de qué vamos a estar hablando en estos minutos. Y bueno, eso ya es parte importante de pensar sobre de qué se va a tratar la charla de hoy. Es pensar un poco en el qué y también en el cómo nosotros abordamos la geografía en estos momentos. Y aparece también una imagen allí que es un óleo de un pintor. A mí me gusta mucho trabajar con algunas con imágenes, bueno, todos obviamente, pero con algunas obras de arte. Esta, por ejemplo, es de 1860, es de un pintor d'Argelaz, francés. Se los recomiendo a aquellos que son amantes del manejo, ¿no? De la imagen y de las láminas, que siempre lo hemos estado haciendo en nuestras clases. Él trabaja mucho con el tema de la educación, justamente. Y muchas de sus obras hacen referencia a situaciones de aula. Y si ustedes están viendo esta imagen, otros estarán mirando, fijando su atención quizás en algún aspecto de la misma. Por ejemplo, en ese primer plano donde aparece el niño montado en ese globo terráqueo, ¿no? Haciendo ese juego con sus compañeros, todos atentos, mirándolo en esa supuesta clase de geografía. Otros quizás estén mirando, otros de ustedes, ese docente que tímidamente se está asomando a la puerta y mira con asombro lo que está sucediendo dentro de esa aula. Y otros quizá estén ya observando con más detenimiento qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo en esa clase. O sea que ese ver, ese mirar y ese observar también va a ser parte en algún momento de esta exposición. Tratar de dar respuesta a esa pregunta, tratar de ver la importancia de algunos de los principios de la geografía, en este caso, André-Henri d'Argelaz, exactamente, ahí aparece en el chat el nombre del pintor. Y bueno, allí aparece también, sí, podemos pasar, sí, Marcos, que me está ayudando con la presentación, porque mi máquina se quiso jubilar igual que yo, así que Marcos está haciendo la parte técnica. En esa diapositiva número 2 que ustedes están viendo, aparece justamente una frase interesante de Méliès, ¿verdad? Que habla del deseo que tenemos que provocar en nuestros alumnos si no aflora espontáneamente. Y dice que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo incentivamos? ¿Cómo alentamos? Con actividades diversificadas, provocando el desafío cognitivo, generando el entusiasmo, porque no presentando estas contradicciones, porque en esas contradicciones que podemos generar en el aula también podemos despertar la curiosidad para investigar sobre eso que el profesor nos está proponiendo. Por eso que aparece allí, esa expresión de Méliès, me parece muy interesante planteárselas. Y al mismo tiempo que vamos a ir trabajando las diapositivas, vamos a ir compartiendo alguna experiencia desde la práctica misma, ¿verdad? Algunas vivencias y algunas situaciones que se fueron planteando, tanto en lo personal como también vistas durante estos años de docencia y de supervisión, que me parece que pueden ilustrar algunas de las cosas de las que vamos a ir conversando. Yo trabajaba en el Instituto de Pando con un primer año del turno matutino, donde los jóvenes que llegaban a ese grupo, procedente de distintas localidades, muchas veces no eran todos de la ciudad de Pando, formaban, ¿verdad?, un aula muy heterogénea, como son las aulas que todos ustedes obviamente tienen y han tenido. Allí los jóvenes
La mayoría, bueno, obviamente venían con esa geografía de ciclo básico, ¿no? Esos 3 años, y luego en bachillerato, hasta que no surge la geografía, ¿verdad? Por suerte, en el quinto, tradicionalmente llamado humanístico, eran pocos los que llegaban con esa formación, y luego teníamos otros jóvenes en ese grupo que hacía ya mucho tiempo, muchos años, que se habían alejado del sistema educativo. Por lo tanto, en esa heterogeneidad, uno quería hacer lo que nosotros siempre hacemos cuando comenzamos el año, conocer, bueno, en qué terreno estamos moviéndonos, para poder planificar nuestras actividades. Una de las preguntas que solía hacer, y que siempre me daban una gran confianza, digo, para poder planificar después, era que ellos me contaran algo significativo de una clase de geografía que recordaran, que hubieran tenido, no importaba el año, el nivel. Los jóvenes obviamente pensaban, y allí surgía, ¿no?, la misma heterogeneidad obviamente que tenía de personas. Jóvenes que se acordaban, por ejemplo, de un profesor que entraba a la clase, colgaba su mapa en la pizarra y comenzaba a dar la clase. Otros quizá recordaban una salida didáctica que les había gustado. Otros recordaban alguna actividad que habían realizado, quizás en concordancia con otros docentes, en coordinación con otros docentes, alguna maqueta, alguna exposición. Y muchos otros tantos no recordaban absolutamente nada de sus clases de geografía. Inmediatamente después de recoger todas esas opiniones, la pregunta que venía después era, ¿por qué creían ellos que habían recordado justamente esos detalles de esas clases de geografía? Por supuesto que ahí también aparecían de las más diversas respuestas. Unos decían que les había gustado mucho cómo un profesor encaraba sus clases, su creatividad, cómo ellos habían sido, en términos generales, partícipes de esas actividades, protagonistas de esas actividades. Entonces, ¿cuál era la conclusión a la que llegábamos después de haber planteado esas dos interrogantes a los alumnos? Que ellos estaban contentos y recordaban esas situaciones tan variadas porque habían estado involucrados en ellas. Y creo que este es un aspecto importante, y ese deseo también del que habla por allí Merie, parte de nuestro propio accionar. Un docente motivado transmite a sus estudiantes, obviamente, también esa motivación. Eso es clarísimo. Por eso esas huellas que esos docentes dejaron, y que esos estudiantes que hacía ya tiempo que habían dejado su clase de geografía, lo traían y afloraban, se habían sentido protagonistas. Y esto no es solamente válido para la geografía, es válido para cualquier otra, obviamente, asignatura. El sentir que nuestros alumnos estén involucrados, que estén motivados, obviamente es el punto de partida del éxito que podamos tener en un aula. Y yo decía el valor de las preguntas, ¿no? Allí aparece en esa diapositiva también una visión de Neusa Martí. Muchos de ustedes la conocerán, obviamente. Neusa Martí estuvo aquí en Uruguay en varias oportunidades. Ella es doctora en química, y ha trabajado mucho el tema de la pregunta. También hemos tenido aquí la suerte en la asociación de contar con el compañero Darwin, que ha trabajado muy bien, y yo he participado también como oyente de sus charlas sobre la importancia de la consigna en el aula, ¿verdad? Aquí lo que yo traigo es simplemente algunas acotaciones de una de las charlas de Neusa Martí, que habla de la importancia de las preguntas, sobre todo de las preguntas de investigación a las que ella hace referencia en primer lugar. Ella decía que una pregunta bien formulada de investigación es el 50% de la misma, ¿no? Que la mitad de una investigación está dada prácticamente por una buena pregunta, y que realmente es más factible encontrarnos con buenas respuestas, que es mucho más difícil elaborar
buenas preguntas. Y eso es una realidad. Esas preguntas abiertas, como la que yo puse intencionalmente en el inicio de la charla, o el nombre que se le da a la charla, es parte también de empezar a trabajar justamente con las interrogantes en el aula y cómo nosotros podemos ver en nuestros estudiantes los procesos, ¿no? Esto me parece que es muy interesante, ver los procesos que ellos hacen para dar respuesta a esas interrogantes. Y esto forma parte también de esos procesos metacognitivos de los que tantos hablamos y que son sumamente importantes para lograr un aprendizaje significativo, que nuestros alumnos se den cuenta del camino recorrido, de los pasos, ¿no?, que siguen para dar una respuesta o brindar una solución a algún desafío, algún interrogante que nosotros como docentes le lleguemos a plantear. Y aquí aparecen, por ejemplo, algunas características, ustedes lo están leyendo allí en la diapositiva, cuando una pregunta puede considerarse una pregunta, buenas preguntas, dice San Martín. También he tenido la oportunidad de escuchar a Melina Furman, todos ustedes también la deben de conocer, viene del campo de la biología, ¿verdad? Melina Furman es argentina, también ha estado en varias oportunidades aquí dando charlas en el Uruguay, y una de las charlas justamente que nos brindó, preguntas para pensar. Si bien ella lo habla desde el campo, ¿verdad?, de la biología, muchos de esos aspectos que ella menciona son totalmente aplicables en el campo de la geografía, sin lugar a dudas. Ella realiza, en el caso de Melina Furman, una investigación muy interesante en diferentes colegios de la ciudad de Buenos Aires. Allí ella lo que hace es un recorrido por las aulas, en su investigación, viendo qué tipo de preguntas aparecían en las pizarras escritas, cuando las había, ¿verdad? Y se encontraba que la mayoría de las preguntas eran preguntas cerradas que simplemente se contestaban con un sí o con un no, que no quiere decir que esas preguntas estén mal o que no se puedan hacer, todo lo contrario, se pueden hacer. Pero ella decía que lo que le preocupaba era que esas fueran las únicas preguntas que aparecían y que pocas eran preguntas para pensar, preguntas que promovieran la reflexión, como dice San Martín, en esta diapositiva que ustedes están leyendo. Las preguntas que promuevan la reflexión, que no se respondan rápidamente con un sí o con un no, obligan a concentrarse más de lo habitual, desarrollan responsabilidad, generan conciencia, no juzgan, nacen de la escucha, y creo que son algunos de los puntos importantes a tener en cuenta cuando elaboramos las preguntas. Vaya si será importante entonces pensar en la claridad de nuestras consignas, en la claridad de las preguntas que formulamos, para que den el efecto o cumplan, ¿verdad?, con la expectativa que tenemos de ella. Y por allí hay una frase que aparece que no es de ningún geógrafo, simplemente es de un poeta, que dice justamente que es importante que una buena pregunta, ¿no?, son como semillas que se siembran para cosechar nuevas interrogantes y así reverdecer, ¿no?, el campo de las ideas. Me parecía que estaba interesante también traer aquí a la charla de hoy no solamente la visión desde la geografía, sino también de otros autores y de otros campos del saber con el cual la geografía también puede dialogar. Pasamos a la otra diapositiva, Marcos, ya que... ahí está. En esta nube de palabras nos vamos a encontrar con algunos de los desafíos de la geografía hoy. Aparecen allí, ¿no?, muchas cosas escritas, entre ellas aparece el proceso de globalización, aparece la desarticulación de la trama social, aparece, ¿verdad?, la explotación de los bienes de la naturaleza, la crisis ambiental como crisis civilizatoria, aparece también la revolución tecnológica, bueno,
y muchas cosas más que obviamente están faltando en esa nube de palabras, pero que son temas que hacen hoy a la geografía y al trabajo nuestro en nuestras aulas. Creo que de todo lo que parece, por lo menos es una opinión personal, ustedes la compartirán o no, hay dos hechos importantes que aparecen allí en esa nube de palabras que creo que son los que la geografía ha trabajado mucho o lo que más ha impactado obviamente. El proceso de globalización y la revolución tecnológica. Creo que eso es indiscutible, y no quiere decir que los demás puntos que aparecen allí no sean importantes, pero creo que estos dos procesos han cambiado bastante los pasos de la geografía y los temas que se abordan. Nosotros trabajamos con programas, por llamarlos, traerlos a lo que es lo que trabajamos hoy, son programas que tienen muchos años, ¿verdad? Pero que obviamente la geografía hoy está exigiendo, como han dicho muchos de nuestros investigadores, una renovación didáctica y epistemológica cada vez más necesaria. Y lo comparto plenamente. Creo que hay cambios importantes que dar, hay giros importantes que dar, ya se están dando, hay mucha gente, lo he tenido la oportunidad de verlo en las aulas, y que me parece que le están dando un giro muy interesante a lo que es el trabajo de geografía. El tema de la globalización al que hacía referencia yo en este momento, lo estamos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Es un tema que atraviesa todos los programas de geografía, lo trabajamos en prácticamente todas sus dimensiones, política, económica, social, cultural, etcétera, ¿no? Y es un tema que obviamente fue muy trabajado. El otro día tuve la posibilidad de participar del encuentro que organizara el CEP del Norte, con invitados tanto de lo nacional, investigadores nacionales e internacionales, donde hacían referencia justamente al tema de la globalización. Y obviamente comparto plenamente todo lo que ha significado el tema también de la pandemia en estos momentos. Creo que también Rodrigo Díaz, creo que fue uno de los expositores que hacía referencia al abordaje desde la geografía, ¿verdad?, de la temática de la pandemia y cómo nos ha afectado. Y creo que este es un tema que también entra en el campo de la geografía sin ningún problema, sino pongámonos a pensar en voz alta la capacidad de respuesta que han tenido los distintos países con el tema de las vacunas. El tema tan controvertido de la liberación de las patentes, el tema de la distribución, hasta un tema sencillo como los medios de transporte que se fueron utilizando para hacer llegar esas vacunas a los distintos países, ¿no? Digo, hay mucha cosa para hablar. Los intereses en juego, cómo se ha manejado la situación a nivel mundial, el rol de las grandes empresas multinacionales y los laboratorios en esta temática. Son temas que no escapan al campo de la geografía, son temas que están presentes y que estoy segura que la mayoría de ustedes de una manera u otra los ha ido abordando en el aula, ¿no? ¿Cuál ha sido también, como decía, los intereses que se han puesto en juego a la hora de hablar de esta temática? La emergencia, bueno, la emergencia creo que al mundo entero nos ha interpelado, ¿no? Y al mismo tiempo nos pone en acción, debido a que confluyen en su estudio los distintos paradigmas de la geografía, que invitan a comprender esa problemática vista desde diferentes escalas, con los aportes que puede tener hasta la propia geopolítica, ¿no? La cuantificación de datos, la geotecnología, ¿no?, la construcción de cartografías en relación al tema de la pandemia. Después vamos a ver por allí, si no vemos más adelante un pequeño videíto de 20 segundos, vamos a ver incluso cómo se han elaborado cartografías en función de comparar situaciones pre-pandemia y durante la pandemia, ¿no?, y el papel que ha jugado la geografía en toda esa construcción. En ese sentido se requiere de un trabajo, desde mi punto de vista, interdisciplinario, para profundizar esas lecturas y análisis. ¿Con qué? Con el propósito de lograr una interpretación mucho más acabada de ese fenómeno. Y el otro hecho, además de la globalización que yo mencionaba como algo que ha cambiado bastante a la geografía, es todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico.
todo lo que ha significado la cartografía digital. Pasamos del mapa papel, que todavía, por decirlo así, un mapa mural, que seguimos trabajando en el aula, a que los chicos construyan sus propios mapas. Y que eso me parece muy importante, el hecho de estar involucrados en esa construcción y en esa apropiación de los territorios a través de la cartografía. Tuve la oportunidad de ver incluso en un liceo de Río Negro, Liceo 3, si mal no recuerdo, la elaboración de lo que se llama hasta una sandbox o caja de arena, donde a través de diferentes instrumentos tecnológicos, una cámara Kinect y un cajón de arena, lograban hacer trabajos cartográficos vivenciados, ¿no? Y donde todos los chicos trabajaban con proyectos y sus docentes, no solo de geografía, sino también de otras áreas. Por eso les digo que toda la temática tecnológica nos ha cruzado y nos ha obligado, obviamente, a incorporarla, porque la tecnología cruza toda nuestra existencia, toda nuestra vida, desde un estado de cuenta a un recibo que tenemos que pagar, a un trámite que tenemos que hacer, y bueno, y la geografía ha estado presente y marcando su presencia en todo esto. Por eso enseñar, al trabajar geografía, no debemos olvidar que nuestros estudiantes son el centro, y cuando en nuestros objetivos y en nuestras planificaciones aparece que queremos formar ciudadanos reflexivos y críticos, no tenemos que olvidarnos de cómo lo hacemos, ¿no? Y allí pasamos a una pregunta importante, que va a la otra diapositiva: el papel de la geografía en la educación. De esto hemos hablado bastante, y si ustedes recordarán, si son obviamente miembros de la asociación, han tenido la oportunidad de leer el documento que elaboramos varios compañeros en una comisión, donde justamente hablábamos del papel de la geografía en la educación y en la formación integral de nuestros estudiantes, ¿no? Allí simplemente en esta diapositiva, digo, no voy a repetir lo que trabajamos con los compañeros, y es un material al que ustedes van a poder acceder sin ningún problema, sino simplemente tomar una frase que habla del papel fundamental de la geografía, desarrollando en forma afectiva, como dice allí, sensible, la construcción humana del entorno. Significa que comprender la lógica de cada espacio, de cada territorio, tener una visión integrada de cómo se estructura ese territorio, promover, ¿no? Valores en los mismos, y establecer un posicionamiento crítico frente a lo que ocurre en esos territorios y en posibles escenarios a futuro. Por eso creo que la geografía tiene un papel fundamental en esa comprensión de las lógicas territoriales, fundamental, abre ventanas, abre puertas a que nuestros estudiantes, ¿no?, puedan saber qué papel ocupan y que son parte activa en esos territorios y que pueden actuar en ellos y hacer propuestas. Después vamos a compartir alguna experiencia donde esto se ve con total claridad. O sea que pasamos al hablar del papel de la geografía en la educación, de una visión obviamente ontológica y axiológica de la geografía, y también un posicionamiento epistemológico. Esta geografía de la que estoy hablando no quiere decir que sea mi mirada, la valedera, obviamente, la única, sino que simplemente es un pequeño aporte de cómo veo a la geografía, cómo la he sentido durante estos años, y lo que me parece que puede aportarle a nuestros estudiantes en esa formación de ciudadanos críticos y reflexivos, que creo que es lo que todos pretendemos, ya que la geografía permite, entre otras cosas, identificar, analizar, explicar, ¿no?, la realidad de esos territorios. Por eso insisto en que esa renovación didáctica y epistemológica tiene que tener una vigencia y una contextualización que nos exige cada vez más.
Se ha hablado mucho también del aporte, ¿verdad?, de la geografía, lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento complejo, ¿no? Ese pensamiento que dialoga con la incertidumbre, pero también es capaz de concebir la organización, que es capaz de contextualizar, de globalizar. Ese pensamiento complejo del que también Morén nos habló, ¿no?, ya en la década del 90, refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, ¿no? Ante la emergencia de hechos o objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado, ¿no?, a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva, que no sea totalizante, sino que sea reflexiva. Morén denominó a esta capacidad como pensamiento complejo. Me parece muy interesante porque esa multidimensionalidad y esa multicausalidad que caracteriza a ese tipo de pensamiento, la geografía lo pone en práctica, siempre lo ha puesto en práctica, ¿no? Ese pensamiento que es integrador, que es interdisciplinario, porque así es la realidad, una realidad compleja, una realidad que tiene que ser abordada desde múltiples miradas. Para entender algo, debemos ubicarlo en su medio, en la armonía ejercida, ¿no?, a su alrededor. Es una forma de pensamiento que no es disyuntivo, no es reduccionista, no es determinista, no es lineal, no es predecible. Como tal, no se queda en esa perspectiva racionalista, objetivista, que es propia del positivismo. Por el contrario, es un tipo de pensamiento con capacidad de conjunción, con capacidad de integración, de diálogo entre saberes, ¿no?, en convivencia con la incertidumbre, que quizás sea una de las palabras que ustedes más han escuchado en estos últimos tiempos, ¿no? Por eso se puede decir que, a diferencia del pensamiento simplificante, esta forma de pensamiento complejo no busca respuestas únicas, sino múltiples posibilidades. Por eso creo que la geografía puede, ¿no?, hacer un aporte interesante en el desarrollo de ese pensamiento. Además, él mismo considera, como dijimos, las múltiples dimensiones, planos, escalas espaciales y temporales, jerarquías, por lo tanto reconoce y valora la diversidad de elementos. Tobón y Núñez tienen un trabajo muy interesante y llegan a decirnos que ese pensamiento complejo es multidimensional, multiescalar y también multitemporal. Esto es simplemente un agregado que hacemos a ese valor que tiene la geografía, ¿verdad?, en el papel que ocupa dentro de la educación. Pasando a la diapositiva siguiente, entramos la de territorio. Ahí está. Esta diapositiva muestra justamente la intencionalidad que hemos tenido al seleccionar, por ejemplo, ese dibujo. Y aparecen allí 12 apreciaciones, una es de Bozano, la otra es de nuestro compañero Fernando Pelle, sobre los territorios, ¿verdad? La de Fernando es quizás la que más conocida por todos nosotros, cuando habla de esas configuraciones espaciales, ¿verdad?, que son el objeto de estudio de esa geografía, donde el paisaje aparece, ¿verdad?, como un elemento importante a la hora de su abordaje, ¿no?, de la manifestación de esos territorios. Y esa imagen que aparece allí, ese dibujo, tiene obviamente, como toda selección, una intencionalidad. Si estamos viendo todos esa imagen, algo le está pasando a esos territorios, ¿no? Esos territorios campesinos, esas manos que se aproximan, ¿no?, y se apropian de esos territorios. Bueno, qué importante es acompañar muchas veces también esas definiciones con algo que ilustre esa realidad que muchos territorios sufren, ¿no?, y que están aquí representadas a través de esas manos apropiándose quizás, ¿no?, de esas tierras y todo lo que ello significa.
Pero además de la definición de territorio, ¿no?, que estudia nuestra geografía, aparece allí también la de Bozano, Horacio Bozano, argentino, que tiene una obra muy interesante, Territorios Posibles y Utopías Reales, hace aportes a las teorías de la transformación. Y doctor en geografía, él habla de territorios que son posibles. Utiliza una serie de frases que me parecieron muy, muy interesantes. Esos territorios, además de ser esas configuraciones espaciales, son reales, son vividos, son pensados y posibles. Y aquí les cuento un poco también otra experiencia que puede ilustrar un poco lo que es el trabajo en los territorios, también desarrollada con estudiantes de magisterio, primer año de geografía. Una de las cosas que les pedía también a veces hacer es que dibujaran en un papel simplemente, ¿no?, aquellos elementos que ellos consideraban como verdaderos mojones de ese territorio, ¿no?, constituido allí por Pando, que significara algo para ellos, y que los pusieran en un papel y después explicaran a ver por qué los habían elegido. Y bueno, había una tremenda coincidencia en que muchos de esos puntos que ellos dibujaban, ¿no?, en ese pequeño mapa en el papel, aparecían algunos elementos que se repetían en todos. Se repetía el cartel de Canarias, hoy ya no está, obviamente, porque la empresa no está más en la ciudad, en la entrada de la ciudad por Ruta 8, sino que está en el corredor logístico de la Ruta 101, pero ese cartel sigue estando en la mente, ¿no?, de todos los que llegaban a la ciudad de Pando provenientes de Montevideo. Aparecía la plaza como espacio de encuentro, ¿no?, social, aparecía obviamente el Instituto de Formación Docente, pero aparecía también la vía del tren. Todos sabemos, Pando, su estación del tren, y la vía estaba dibujada en todo. Pero del otro lado de la vía, hacia el norte, no aparecía nada en ninguno de los dibujos. Era algo realmente interesante, y yo trataba de reproducir en la pizarra esos elementos que ellos iban colocando, y la vía, y un gran símbolo de interrogación: ¿qué pasaba del otro lado de la vía? ¿Por qué no había nada? Yo les preguntaba, decía, habían casas, eran barrios, y yo les preguntaba justamente si conocían lo que pasaba del otro lado de la vía. ¿Qué ocurría con ese otro Pando que no estaba en el centro, en la plaza, en la entrada de Ruta 8? Y ahí empezó, ¿no? Ellos empezaron a plantear preguntas, a plantear hipótesis de por qué no se les había ocurrido poner nada allí, mucho porque no conocían, porque no habían ido hacia el otro lado, porque todo lo que la ciudad concentraba, lo concentraba de la vía hacia la zona sur, y ahí comenzó a plantearse, dentro de estas interrogantes, la necesidad de conocer, obviamente, lo que estaba ocurriendo en ese territorio del otro lado de la vía. Y comienza allí un estudio en la zona que se conoce con el nombre de Cañada del Burro Muerto, barrio San Isidro de la ciudad de Pando. Los que son de Canelones y de Pando, obviamente que lo conocen muy bien, y se desarrolló un trabajo muy interesante vinculado a temáticas ambientales, y pudimos desarrollar un trabajo preciosísimo en red con el médico de familia, con los CAIF, con la escuela y el jardín, y con los vecinos del lugar. Allí empezaron a ver que ese territorio era real, era vivido, era pensado por toda la gente, ¿no?, que vivía allí, que también tenía sus sueños, sus necesidades, sus anhelos, y que estaba bueno conocer qué estaba pasando allí. Y bueno, creo que después de ese trabajo, bueno, fue un trabajo que se publicó en los anales de geografía, ¿verdad?, que se publican todos los años por formación docente, y creo que los jóvenes a partir de ahí se dieron cuenta, ¿no?, que hay territorios, como dice Bozano, territorios posibles, territorios vividos, y que hay que aprender a conocerlos y a vivirlos a través de una experiencia tan sencilla o casi infantil como esta que acabo de mencionarles. Pasamos a la diapo 6, Marcos, la que sigue. Bueno, aquí aparece algo que me pareció muy interesante, que es una frase de Noam Chomsky, cuando estuvo acá en Uruguay, se le hizo un reportaje, ¿no? Él reflexiona acerca de que los niños ya no son recipientes,
y afirma que este es el momento de enseñarles a entender el mundo. Creo que nos dio en bandeja, por decirlo en términos muy sencillos, la entrada al papel que ocupa la geografía justamente en eso. Ha estado desde siempre, ¿no? Enseñando a comprender el mundo o tratando de que los jóvenes, obviamente, comprendan esa complejidad de interrelaciones que se dan en ese mundo del que forman parte. Creo que aquí Chomsky dice algo muy, muy interesante. Es momento de que ellos puedan desarrollar a pleno, explorar el mundo y desarrollar su creatividad. Me parecía que estaba buena esta frase de Chomsky, por eso la traigo a colación en esta diapositiva, algo muy actual. Fue el año 20, si no me equivoco, que tuvo publicada esta entrevista, y la pueden encontrar sin ningún problema, toda la entrevista en las redes. Pasamos a la otra, Marcos, así ya vamos. Ahí está. Ahora, ¿cómo logramos trabajar en el aula? ¿Cómo logramos esos ciudadanos críticos, reflexivos, que pregunten, que se interesen, que se sensibilicen por ese contexto en el que viven? Y acá aparecen una serie de puntos, ¿verdad?, que creo que son por lo menos los más importantes, o alguno de ellos. Provocar el desafío cognitivo, esto es fundamental, importantísimo. Alentar, ¿no?, ese desafío con una pregunta, con una lectura provocadora, con una propia contradicción, ¿no?, moviéndoles, digamos, un poco el piso a sus concepciones, ¿no? Y me parece que eso genera, además, la problematización, el diálogo, el debate. Lo importante que es escucharlos a todos. ¿Para qué? Para observar, para analizar, para reflexionar, proponer y actuar. Y trabajar también, allí aparece el recorte pedagógico, del que vamos a mencionar algo brevemente también, a la hora de poder trabajar los contenidos, y que tantas veces les preocupa a los docentes, que no llego, que no logro. Bueno, desde la inspección siempre hemos dicho que acá, por lo menos era la idea que compartíamos con Mónica, y obviamente ella seguirá pensando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo importante es poder lograr trabajar esos contenidos a partir de una selección contextualizada, y que va a ir saliendo, sin lugar a duda, todos los conceptos y las cosas que tenemos que trabajar, siempre fundamentado, ¿no?, didáctica y pedagógicamente, como corresponde. Pero estos son algunos aspectos que creemos que es importante que se pongan en juego a la hora de trabajar geografía. Pasamos a la 8, a la otra diapositiva. Ahí está. De estas actividades cognitivas, digo, no voy a abordar cada una de ellas, ustedes lo están leyendo allí. La geografía obviamente las pone en práctica todas, pero les voy a contar simplemente una experiencia que no es mía, pero que la conocí a través de un curso que terminé recientemente de educación ambiental, que pudimos compartir con compañeros de distintas formaciones, no solamente del área de la geografía. Y me parece que ese ejemplo reúne prácticamente, ¿no?, todas estas actividades cognitivas, y es la experiencia que quizás muchos de ustedes conozcan, ¿no?, que es la de la Escuela Rural 65, la Escuela Rural 65 del paraje Villendart, en el departamento de Rivera, un paraje muy cerquita de la frontera, donde allí se pudo desarrollar un ejemplo sumamente interesante de educación y gestión ambiental, ya que se integró a la escuela rural un laboratorio de tecnologías socioambientales, donde los chicos se involucraron con toda la comunidad y con las diferentes autoridades que en esa comunidad existen, para poder dar solución o alternativas al gran problema que ellos tenían, que era el agua, ¿no? Ellos, llegado a determinado momento del año, tenían un gran problema con el agua, todos los habitantes de la localidad. Obviamente que si desde la geografía analizamos las causas, vamos a ver qué es lo que puede llegar a estar ocurriendo en esa zona del nordeste de nuestro país, ¿no? Pero ellos además querían proponer soluciones, y organizaron un trabajo excepcional que se conoce con el nombre de diagnóstico ambiental participativo, que lo podemos aplicar obviamente en cualquier trabajo de proyecto de indagación o de aproximación a la investigación, como se le quiera llamar, en el trabajo.
salieron a marcar, marcando un transecto, ¿verdad?, en un mapa elaborado de su localidad. Salieron a hacer el recorrido por el transecto, hablar con los vecinos, recoger sus experiencias de cómo ellos se proveían de agua en el momento del año que le faltaba. Y todos recogían agua de lluvia, obviamente que era la solución, dado que es una de las zonas donde suele, ¿no?, llover o registrarse la mayor cantidad de pluviosidad. Pero claro, los que recogían el agua no lo hacían todos con el mismo sistema, y tampoco era un sistema que contara con purificadores ni nada que se le pareciera. Y los jóvenes empezaron a recoger la información, a elaborar, obviamente, un árbol de problemas, a sacar de todo ese recorrido y de entrevistas semiestructuradas que realizaron, a elaborar matrices donde plasmaban esos datos, y luego empezar a proponer soluciones, pero soluciones que obviamente también compartían con otros centros educativos y con otras organizaciones dentro y fuera del país. Tanto es así que logran elaborar una ecotecnia en la cual, con ayuda y con intercambio de información y de ideas con otros centros y otras localidades, logran el desarrollo de un sistema para recoger el agua de lluvia y solucionar el problema de la localidad, que lo presentan a la OCE, que lo presentan a las autoridades locales, y logran así un diagnóstico ambiental participativo excelente, que lo validan ¿cómo? Cuando hacen talleres, cuando se juntan con las diferentes autoridades de la localidad y hacen la propuesta. Allí los jóvenes, bueno, como verán, todas estas actividades cognitivas puestas en pleno desarrollo, todas compararon, analizaron, reflexionaron y compartieron su trabajo. Realmente me pareció una experiencia interesante, y en vez de hablar de cada una de estas actividades cognitivas, creo que con este ejemplo que acabo de dar, ustedes pueden sacar las conclusiones de cuántas de estas actividades obviamente se pusieron en juego a la hora de trabajar, dando una solución a un problema, involucrándose los jóvenes, ¿no?, y validando todo ese trabajo con el acompañamiento de toda la comunidad. Pasamos a la otra, Marcos, la 9, que, bueno, acá aparece un juego de imágenes, ¿no? Y aquí vemos la importancia de lo que hoy decíamos, el ver, mirar y el observar, sobre todo el observar, que es uno de nuestros principios geográficos por excelencia, y el valor que tiene esa observación en nuestro trabajo. El ver es involuntario, uno ve sin la necesidad, ¿no?, de proponérselo. Mirar tiene otra connotación, requiere el discernimiento, un discernimiento que proporciona la razón para focalizar el interés en lo que está sucediendo. ¿Recuerdan la primera imagen que nosotros veíamos de aquel pintor? Todos veíamos el cuadro, unos miraban quizás el primer plano, el chico en el globo dando vueltas en el salón, otros quizás miraban al docente asombrado, focalizábamos nuestro interés quizás en diferentes cosas. Observar, según Gabriela Gustowski, que muchos de ustedes la recordarán porque estuvo acá en Montevideo dando unas charlas muy lindas en el IPES, especialista sobre todo en el tema de la observación de imágenes, ella dice que observar es elevar la mirada, es llenarla de conciencia, observar es ir más allá. Hay una intencionalidad que no solo es la que transforma la mirada en observación, sino que también es lo que guiará este proceso durante los diferentes momentos. Se inserta obviamente transversalmente y va a condicionar las acciones a seguir en cada una de las instancias de la observación. Cuando uno observa, hay concentración total en el objeto en conjunto y los detalles que van a ser llevados a nuestra memoria para ser posteriormente ordenados, clasificados, procesados, analizados, para obtener una información. Observar es ver más deducir. Cuando observamos algo, hacemos conexiones en nuestra mente y desarrollamos una comprensión mucho más profunda de algo. Y hay que enseñar a nuestros alumnos a observar, ¿no?, a ver más allá de lo que estamos percibiendo simplemente. Vamos a la otra diapositiva, ya estamos cerca del final.
Ahí está. Acá yo dejo el link para que ustedes puedan disfrutar del video. Acá Marcos creo que iba a dejar de compartir pantalla, no sé si se podrá reproducir, es un video cortito de 20 segundos. Vemos si no se puede ver, Marcos, no te preocupes. Ahí está. Miren esos mapas, ¿no? Elaborados a raíz de la pandemia. ¿Qué es lo que están mostrando esos 20 segundos? Lo que está pasando con los vuelos aéreos, sobre todo en la península ibérica, ¿verdad? Y en distintos lugares también de Europa. Ahí está, es cortito. Es para que, ¿no? Ejercitar nuestro trabajo desde lo tecnológico y desde esa observación profunda de cómo esa cartografía creada a partir de la pandemia, esa comparación de los vuelos, ¿no? Cómo se reducen en el año 20 comparados con el año 19. Está perfecto, Marcos, dejamos el link para que el que lo quiera ver con detenimiento, digo, mapas como estos van a encontrar mucho y también nos ayuda a desarrollar ese proceso de observación del que tanto hablamos. Y llegamos al recorte pedagógico del que hablábamos, ¿verdad? Según Gochman y Sigal hablan allí de que el recorte es un instrumento didáctico que nos permite seleccionar contenidos y también estrategias. Delimitamos un tema, que no implica que lo estemos aislando, sino que establecemos conexiones, ¿no? Con procesos sociales analizados desde distintas dimensiones. Jagurevich nos hablaba de las transformaciones que ocurren en nuestro mundo y cómo a través de ese recorte o de esa selección fundamentada nosotros podemos rescatar los conocimientos previos, plantear desafíos interesantes que los estudiantes deban resolver y cuestionar esas concesiones intuitivas que ellos tienen, utilizando consignas abiertas, ¿verdad?, que invitan a indagar, a explorar. Los contenidos se desprenden de ese recorte pedagógico. Las actividades que se van a diseñar apuntan a analizar ese recorte de la realidad. Debemos desnaturalizar las representaciones de la realidad social que tienen los jóvenes. Eso no lo digo yo, lo dice Isabelino Siede, que muchos de ustedes lo habrán leído. ¿Cómo lo hacemos? Ampliando su experiencia social, que debe abordarse desde las distintas dimensiones, al trabajar sobre hipótesis, a buscar las contradicciones, recordar la perplejidad que provoca una contradicción que enciende la curiosidad de los chicos, trabajando, obviamente, a través de una salida de campo, a través de proyectos de indagación, a través de los estudios de casos que aparecen planteados. Y para terminar, la última diapositiva muestra, pasamos a la última, allí hay una frase de un cubano fallecido hace muy poco tiempo, profesor que desarrolló varias tesis, Mateo Rodríguez, que en una de sus tesis aparece, ¿no?, esta frase que realmente a mí me encantó. La geografía es una materia hermosa para los que sueñan. Y allí tenemos una obra de arte que traté de relacionar con la frase de Siede, que es de un español, es contemporáneo, ese niño frente a la ventana, esa ventana que es la geografía, que le permite, ¿no?, soñar, desplegar su imaginación y también su conocimiento. Sigue diciendo este geógrafo que la geografía es una asignatura valiosa para los que piensan. Ahí tenemos otra obra, pero esta es del siglo XIX, ese preceptor al lado del chico, quizás pensando sobre un tema de geografía, pero lo más importante, una disciplina científica, ¿no?, que es importante para los que actúan. Y creo que esto es lo más rico que tenemos que rescatar, involucrar a nuestros alumnos y hacerlos sentir y hacerlos vivir una geografía en la que ellos participen activamente. Por eso esa imagen de esa salida de campo, donde los jóvenes quizás estén observando, reconociendo y, ¿por qué no?, proponiendo cambios. Por aquí dejaríamos, ya es la hora, creo que terminamos casi justito. Agradezco que se hayan quedado hasta este momento, en un día bastante especial, y quedo a las órdenes. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gladys. Vamos a estar compartiendo la presentación vía Perfecto. chat, como lo han solicitado algunos. Bárbaro. Simplemente tengo que dejar de compartir pantalla para poder Sí, generar
el envío de la actividad. Abrimos el espacio de preguntas vía chat. ¿Alguna reflexión que quieran realizar? Queda en la última diapositiva también el correo, por si quieren después con más tiempo hacer alguna pregunta o continuar con la charla, así que eso en la misma diapositiva final queda marcado. La mayoría de los participantes agradecen tu exposición, Bueno. muy enriquecedora como siempre. Obviamente que también nosotros estamos muy agradecidos por tus aportes. Invitan a la reflexión, invitan a pensar, invitan a preguntarse, invitan a leer y a formarse permanentemente. Esto de la geografía y su enseñanza es tan dinámico que genera que, bueno, tengamos que hacer nuestras propias investigaciones sobre la didáctica de la geografía, sobre los contenidos disciplinares. Bueno, todos los participantes coinciden en que fue muy interesante, un gusto escucharte, Gladys. Bueno, muchas gracias. Lo mismo. Desean otras instancias como estas. Bárbaro. Seguramente te estaremos invitando nuevamente en algún momento del año o el próximo. Bárbaro. Desde el IFE de Pando, desde la NPG, desde algún lugar donde estemos trabajando. También saludan al profesor Carballido, que está por allí. ¿Cómo no? Te recuerdan como inspectora, sobre todo, muchos, sí, ya veo. participantes. Ya veo. De repente lo que podemos hacer es guardar el chat y compartirlo con Gladys para que también sepa quién escribió todos esos mensajes. Les agradecemos mucho a ustedes por su participación. Cualquier cosa estamos a las órdenes. Si es que no hay ningún comentario sobre la charla, solamente son agradecimientos, Gladys, así que creo que quedamos contentos. se cumplieron con las expectativas y creo que cada uno se quedó con muchas preguntas y con muchos pensamientos de reflexión. Perfecto. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias, Gladys, por tu aporte y por tu compromiso. Gracias, Darwin Carballido, por acompañarnos también en este trabajo colaborativo entre el IFE de Pando, al cual también pertenece Álvaro Camacho, y la NPG, que la comisión directiva ha trabajado intensamente en estos encuentros virtuales durante este 2021, y que bueno, esta es una de las últimas actividades virtuales, prometiendo que van a venir algunas más, sobre todo en el mes de septiembre, donde prometemos un evento importante, virtual, pero importante, junto con la sala de Colonia. Y además, también estaremos brindando una publicación de una geoespacio renovada y con muchas novedades. Bueno, pero no podemos decir mucho porque nos deja con la intriga, entonces. Bueno, gracias a todos. Saludos y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un placer.